1.9 correspondiente a termoformado. El termoformado es la forma por la cual la mayoría de los polímeros termoplásticos se convierten en productos útiles. El proceso consiste en plasmar una pieza de plástico contra un molde. Para ello la pieza debe estar a una temperatura adecuada para su manejo. Esto se logra calentando, por ejemplo, con distintos mecanismos, aire, radiación infrarroja, etc., por encima de la temperatura de tradición vítrea del material a moldear. Se utiliza moldes de 2 placas, la placa se comprime contra el molde, ya sea por presión o aplicando vacío. Aquí tenemos de alguna manera las distintas disposiciones con las que nos podemos encontrar. En este caso tenemos aquí representado lo que sería la plancha del polímero ya calentado. Luego tenemos en la parte inferior el molde contra el cual lo vamos a posicionar. Vamos a cerrar desde arriba con este cierre y bueno, mediante la aplicación de vacío se genera una succión. El espacio que queda entre el material y el molde de alguna manera se va evacuando y de esa forma logramos que la pieza tome la forma del molde. Hay distintas variantes, en este caso por ejemplo podemos realizar el cierre, aplicamos presión mecánica para forzar que el molde entre en contacto con la plancha y no al revés, y finalmente lo que se puede hacer es establecer un cierre superior y mediante la aplicación de aire a presión llevamos la pieza para que esta cavidad de alguna manera se termine de cerrar y entonces lograr tener la forma de la pieza final. Otra variante es el efecto combinado de punzón y presión en molde negativo. En este caso tenemos el molde inferior, el polímero dispuesto en plancha y luego tenemos un punzón calefaccionado, por ejemplo con vapor o mediante energía eléctrica, y bueno, mediante la acción mecánica lo que logramos, como estamos viendo aquí, es la incorporación de la plancha dentro del molde negativo y bueno, aplicando también aire podemos finalmente llevar a la forma final del material contra la pared de lo que queremos moldear. Así que tenemos todas estas variantes: moldeo en vacío en molde positivo, primer ejemplo, moldeo a presión en molde positivo, segundo ejemplo, y moldeo combinado de punzón-presión en molde negativo, el último ejemplo. Acá tenemos un poquito más esquemático los procesos que acabamos de describir, mediante la acción de vacío, mediante la ayuda con punción y aplicación de vacío, o mediante el trabajo dual, en primera instancia aplicando vacío para que el molde tome la pieza tome la forma del molde y luego aplicando aire comprimido para liberar la pieza, para llevarla a la parte superior. Acá podemos ver cómo funciona a través de un modelo de simulación por elementos finitos para ver el perfil de temperatura en cada una de estas piezas. Como podemos ver acá, la parte roja es la parte más caliente, en primera instancia mayor temperatura, y en la medida que el molde, la plancha entra en contacto con el molde, la temperatura va obviamente decreciendo. Como podemos ver acá, este es uno de los principales usos en productos de tipo médico, es el diseño de blisters. Blister, por ejemplo, de jeringas o de algún tipo de medicamento o comprimido, que usualmente son de PVC, y que luego se establece un sello que puede ser también de polímero o eventualmente papel. ¿Qué polímeros son los que se pueden termoformar? Polímeros principalmente plastómeros, poliestireno, polietileno, estireno acrilonitrilo, ABS, la mayoría de los paragolpes, piezas huecas que se utilizan en la industria automotriz se moldean justamente por este tipo de proceso. Las placas de plástico de los refrigeradores, las internas, se moldean también por termoformado. Policarbonato también. Como decíamos hoy, las aplicaciones van de la automotriz para la parte de exteriores e interiores.
paneles de refrigeradores, empaquetamiento de productos médicos, vasos descartables, blisteras y similares. Bien, con esto terminamos el último tema de procesamiento de plásticos y nos queda únicamente por ver ahora los modificadores de propiedades.